buena parte del turismo que hemos logrado en el último año. En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 PM. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy es lunes 8 de septiembre. Una semana con muchas noticias. Comenzamos contándoles que ya fueron dejados en libertad los 45 militares que habían sido secuestrados por la comunidad en zona rural del Tambo, en el departamento del Cauca, presionados por las disidencias de las FARC en las últimas horas. Hay testimonios desgarradores de los soldados que permanecieron secuestrados en los últimos días también en esa zona y en el departamento del Guaviare. Todo esto, lo último, ha ocurrido en la vereda El Tigre, en el Tambo, en el departamento del Cauca. ¿Qué se sabe sobre la situación de estos soldados? Estefanía Valencia. Ricardo, buenas tardes. Mire, esta liberación estuvo a cargo de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4. Los uniformados fueron desplegados hacia la parte más alta del corregimiento San Juan del Micay, en el municipio del Tambo, allí en el Cauca, muy cerca a la vereda Los Tigres, en donde se encontraban retenidos o secuestrados los uniformados. Hasta allí desplegaron a estas unidades, también varias aeronaves, no solamente del Ejército, sino también de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para poder hacer la extracción de manera helicoportada de todo el personal secuestrado, y ya nos confirman que los uniformados ya se encuentran en Popayán, en la 3ª división, y en este momento se procede a hacer toda la valoración médica, pero de manera preliminar dice el Ejército Nacional que están sanos y salvos. Minutos antes de que se diera esa liberación, Ricardo, nosotros pudimos hablar, Blue Radio, con uno de los militares que estuvo también en ese lugar exactamente donde se dio el secuestro, pero que hacía parte del grupo de militares que logró escaparse de esa zona y que fue evacuado. Recordemos que inicialmente eran 75 uniformados, pero después resultaron 45. Pero este soldado además ha estado secuestrado 2 veces más allí mismo en el cañón del Micay. Inicialmente, pues él cuenta que esa zonada ya creían que se podría registrar, que días antes la comunidad exigió que salieran de la zona y que ellos pues tenían unas piezas de artillería que retiraron también vía helicoportada y después procedían a retirar a los uniformados, pero pues lamentablemente por temas climáticos no lograron sacarlos a todos. Pero quiero leerles una transcripción que hemos hecho, porque esta entrevista la hicimos bajo absoluta reserva de su identidad y de su rango, también por cuestiones de seguridad, y quiero arrancar con lo primero que cuenta, y es sobre la sensación que hoy tienen las tropas por las constantes azonadas. Él dice: nos sentimos humillados, maniatados, nos sentimos débiles ante una justicia que desafortunadamente contra nosotros los militares es demasiado fuerte, pero contra los bandidos es muy laxa y permisiva. Nos da tristeza porque somos nosotros los que estamos acá en la intemperie todo el tiempo, mojados, con sudor, con sangre, y como soldados nos baja la moral porque hemos entregado compañeros, lanzas míos que han caído mutilados, han caído muertos, y desafortunadamente en el momento en el que nos rodean a nosotros, así sean 30 campesinos, pues nos frenan. Entonces esto nos desmotiva y nos baja la moral, pero tenemos que seguir adelante, lo hemos hablado entre nosotros, no vamos a parar, no nos pueden derrotar, pero sí necesitamos que el gobierno nacional cree una ley que nos pueda amparar a nosotros. Y en esa misma línea de la ley que él menciona, pues el soldado se refirió a los riesgos que hoy hay si se siguen registrando estas azonadas y secuestros de militares, y además hizo un muy duro llamado. Él dice, abro comillas: el trabajo psicológico y de autocontrol que hacemos las tropas en un momento así es extremo. ¿Será que están esperando a que un soldado presionado por la situación dispare y termine asesinando campesinos? ¿Será que el gobierno nacional, los derechos humanos nos van a respaldar en el momento en que una cosa así suceda? Créame que va a pasar en algún momento. Miren al señor teniente en el Putumayo, lo intentaron quemar vivo con otro soldado. ¿Hasta dónde llega la humildad que tenemos los soldados para permitir que alguien nos queme? Entonces, ¿cómo sería si el soldado se defiende y le genera heridas a un campesino? ¿Será que a mí la justicia me va a cobijar o sencillamente me va a mandar a la cárcel porque es un humilde campesino que estaba defendiendo su producción de coca? Este uniformado pues también nos aclaró que las tropas no han salido de la zona, que cuando ocurren estas azonadas lo que ellos hacen es reposicionarse en el territorio para poder seguir adelantando las operaciones militares desde otros puntos. Stephanie, gracias. Más adelante vamos a contarles quién es la persona que estaría detrás de instigar, de instrumentalizar a la población civil
en el Tambo para que secuestre a integrantes de la fuerza pública, en este caso 45 soldados. Y mientras se conoce la liberación de estos uniformados, hay noticia que está publicando el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. El presidente está abriendo la puerta a retomar la fumigación, la aspersión aérea de cultivos ilícitos en las zonas en las que haya azonadas en contra de la fuerza pública. Escribe el presidente Gustavo Petro hasta ahora: dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Hay que recordar que hay una sentencia del año 2014 de la Corte Constitucional que prohíbe la fumigación con glifosato a través de la aspersión aérea de los cultivos de hoja de coca, y esta puerta que está abriendo esta tarde el presidente Gustavo Petro es muy importante y es un cambio de paradigma incluso frente a lo que él mismo había prometido en campaña. 6 minutos, cambiamos de tema y hablamos de los confusos hechos en los que fue asesinado, murió violentamente un asesor de la alcaldesa del municipio de Mosquera, en el Pacífico Nariñense, víctima de disparos por parte de integrantes de la Armada Nacional. Un confuso episodio en el que integrantes de Infantería de Marina disparan contra la lancha en la que iba la alcaldesa porque la lancha no se detuvo. Winston Viracachá. 9 horas después de los confusos hechos que ocurrieron en zona rural del municipio de Tumaco, en el Mar Pacífico, que dejó como saldo un funcionario de la alcaldía de Mosquera muerto, un policía herido y la alcaldesa del municipio de Mosquera ilesa, hasta el momento la Armada Nacional sigue investigando realmente qué fue lo que motivó que una patrulla de la Armada Nacional de la Brigada de Infantería de Tumaco disparara contra los ocupantes de esta lancha en la que viajaba la mandataria municipal. Andrés Restrepo, un reconocido líder social de la subregión del Santianga, le dijo a Blue Radio. A la altura de San Juan de la Costa, una vereda que pertenece al municipio de Tumaco, allí siempre, pues ahora la Infantería de Marina hace varios controles por temas del corredor del narcotráfico y de algunos grupos que se movilizan por ese sector. Pero entonces la información que tenemos es que prenden fuego hacia la embarcación donde iba la alcaldesa con sus asesores y su esquema de seguridad. Ellos viajan a esa hora. ¿Por qué, Winston? Porque a esa hora es que daban las aguas, sin desconocer pues que el Pacífico nariñense tiene crecientes y vaciantes, en donde nosotros por esa complejidad toca esperar que las aguas estén de acuerdo a esas mareas y vaciantes. El herido, en este caso el escolta de la alcaldesa Karen Pineda, fue trasladado a Cali a recibir atención médica. Y sigue el cierre de la vía al llano por un nuevo derrumbe. Estaría cerrada la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio hasta el próximo viernes, por lo menos. Es un gigantesco derrumbe que apenas está siendo removido. Y ya hay líos, ya hay problemas en la zona. Felipe García. Casi 48 horas completan cientos de conductores varados en la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta del derrumbe en el kilómetro 18+300, aunque desde muy temprano hay varias máquinas trabajando para remover el material que quedó atravesado en los 4 carriles de la vía a la altura del municipio de Chipaca, en Cundinamarca. Los desesperados conductores dicen que no es suficiente lo que está haciendo Coviandina para abrir nuevamente el paso. A estas personas les ha tocado entrar al baño en el monte, buscar la manera de comer y por supuesto pasar la noche en las cabinas de sus vehículos a la espera de que se avecine alguna solución. Dicho nada, ninguno se ha pronunciado. Llegamos aquí desde el sábado 12 de la noche, tuvimos el percance del paro, después nos afectó el derrumbe, el compañero ahí, el carro está muy inclinado, le está escurriendo nafta, qué peligro también para nosotros, para todos los que estamos aquí, para la gente que vive por aquí que no tiene la culpa tampoco. Entonces pues esperar que nos den una solución lo más pronto posible, porque esto no puede continuar así. En un momento sobre las 10:30 de la mañana, los conductores mismos propusieron el paso por una vía alterna a la principal, una carretera de un solo carril destapada por la cual podían transitar los vehículos de carga. Se hizo un plan piloto, sin embargo, luego de prácticamente una hora, la comunidad de la zona protestó e impidió que continuara el tráfico de vehículos por esta vía, teniendo en cuenta que por el peso de los tractocamiones se estaba deteriorando aún más. Pues lo volvieron a cerrar otra vez porque supuestamente la comunidad dice que no dejan bajar por la carreterita esa, por la antigua, porque no sé qué pasó allá. Seguramente él por lo pesada de las mulas, ¿o qué?
Estaban dejando bajar únicamente los carros que estaban vacíos, los cargados no han bajado ninguno. A esta hora continúa el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio en ambos sentidos y por ahora no hay un estimado de reapertura. Coviandina insiste en que si usted no es de esta zona, no transite por el corredor vial y atienda las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos. 1:10, ya regreso a la vía al llano porque de nuevo los sectores comerciales en Villavicencio quejándose. Está muriendo la capital del Meta por cuenta de la falta de Estado, un Estado que define un nuevo trazado para cambiar esa vía que es realmente lamentable. La vía al llano, por cuenta de los derrumbes, permanece más tiempo cerrada que abierta en muchas temporadas del año. 1:11, cambiamos de tema, hablamos de política, hablamos de la tormenta que se ha originado por la ponencia en el Consejo Nacional Electoral, en la que se está proponiendo vía libre para que se cree el movimiento Pacto Histórico de toda la izquierda petrista sin la Colombia Humana, que es el corazón del petrismo. Ya hay reacciones, Nicolás Rojas. La ponencia del Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión del Pacto Histórico, pero sin su movimiento o partido político más representativo, que es la Colombia Humana. Y según el magistrado ponente Altus Vaquero, esto es porque se violaron las propias reglas del movimiento, pues la fusión solo era posible si en la asamblea participaban las 2/3 partes de sus afiliados. ¿Esto qué significa? La Colombia Humana cuenta con cerca de 114.381 miembros inscritos. Sin embargo, se necesitaban al menos 76.000 para deliberar y 50.876 votos a favor para aprobar la decisión. Sin embargo, solo asistieron y participaron 1.280 delegados. Una decisión o una ponencia que no comparte el precandidato del Pacto Histórico e integrante de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Me parece absurdo porque precisamente la Colombia Humana es el mayor caudal electoral dentro de todos los partidos del Pacto Histórico. De modo pues que excluir al partido mayoritario pues no tiene sentido. Sencillamente están queriendo esquilmar los derechos que tenemos a ser elegidos varios precandidatos y también el pueblo a elegir dentro de una oferta dentro de una oferta de partidos, dentro de los que nos queremos contar, pero que el Consejo Nacional Electoral ha dilatado esos derechos que tenemos los ciudadanos y también las personas que nos queremos elegir. Así las cosas, según la ponencia que tendrá que definir la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que está compuesto por 9 magistrados, los partidos que integrarían el movimiento político del Pacto Histórico serían el Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista. Muy bien, Nicolás, 1:13. Este martes podría conocerse la fecha para una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por 2 delitos vinculados con presunta celebración irregular de contratos con la Gobernación del Atlántico. Precisamente los delitos son falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos. Lo que hemos sabido, Vanessa, es que la Fiscalía pedirá cárcel, ni siquiera detención domiciliaria para el hijo del presidente de la República. Ricardo, buenas tardes. Se trata de una solicitud que realizó el pasado viernes 5 de septiembre la fiscal Lucy Laborda, quien es de la Unidad de Lavado de Activos y recordemos, es también quien está al frente del proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que está enfrentando Nicolás Petro y que está pendiente a que le establezcan fecha para juicio. Pues lo que conocemos es que solicitó ese viernes la solicitud para una audiencia de imputación de cargos y también para una solicitud de medida de aseguramiento, lo que podría llevar a que nuevamente sea capturado el hijo mayor del presidente de la República. Es de recordar que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, en medio de ese proceso que le hablaba de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el hijo del presidente fue cuestionado por ingresos que habría obtenido a partir del favorecimiento que habrían recibido él y su esposa con la firma de contratos a través de la Fundación Conciencia Social. ¿Qué sucedió? Que en agosto de 2021 habría tenido Day Vázquez conversaciones con Gustavo de la Osa, director de esta fundación, y también con Raúl Acutir, quien era en ese entonces secretario general de la Gobernación, sobre la suscripción de un contrato por 400 millones de pesos. Allí no habría nada irregular. El asunto es que los recursos que eran para hacer trabajo psicosocial con adultos mayores no se habrían ejecutado. Y muy por el contrario, habría quedado evidencias en conversaciones de que de esos 400 millones, 120 millones habrían sido pactados para entrega a Day Vázquez y a su entonces esposo Nicolás Petro, mientras que los otros 80 millones de pesos iban a ser entregados en iguales partidas para Gustavo de la Osa y para Pedro Name, expareja de Day Vázquez. Muchos temas que quedan entonces ahora por
resolverse y por responderse a partir de esta solicitud de imputación de cargos que entregó el pasado viernes la fiscal Lucy Laborde, Ricardo. 1:15 minutos, gracias Vanessa. Comienza el retorno de 1.800 indígenas que estaban asentados en Bogotá, entre ellos 750 que estaban en el Parque Nacional. Nicolás Rodríguez. Ricardo, sí señor, a las 12 del mediodía se espera además que llegaran unos camiones para empezar el traslado de los enseres y después del mediodía varios buses que además fueron con la logística del distrito y el gobierno nacional para que empezara el recorrido a los territorios. 750 en total saldrían del Parque Nacional. Se espera que entre el jueves y el viernes el resto, y además se confirma que cerca de 200 quedarían en Bogotá esperando confirmación del traslado y también del proceso de integración. El secretario de Bogotá, Gustavo Quintero, acaba de confirmar que para las personas que se vayan a quedar en Bogotá se descarta completamente el uso del terreno del IDEPAC y que además desde esta noche comenzaría el proceso de recuperación del Parque Nacional. Esa recuperación arranca hoy con un cierre de la zona y ya desde mañana las entidades distritales comienzan la recuperación de la capa vegetal, de toda la estructura arbórea, de todo lo que significa darle nuevamente vida. Ricardo, cabe recordar que en la OPI La Rioja y el Parque de la Florida también se mantienen otros dos grupos de indígenas que, como lo adelantó Isabelita Mercado, la consejera para la Paz, Víctima, Reconciliación, empezarían el traslado desde las 6 de la mañana en un PMU que ya está dispuesto en esos dos lugares. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de la caída de confianza del primer ministro francés, de la derrota estruendosa en las urnas de Javier Milei en Buenos Aires, sangrientas protestas en Nepal por la prohibición de las redes sociales y cada vez más lejana una tregua entre Rusia y Ucrania. César Moreno. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission. Hola, muy buenas tardes. Crisis política sin precedentes en Francia. Segundo primer ministro que se cae en 9 meses y ya van 4 en los últimos 20. El gobierno de Emmanuel Macron ya es insostenible. El Parlamento francés acaba de tumbar el gobierno del primer ministro François Bayrou, quien pidió someterse a una moción de confianza para lograr el apoyo a su plan de recortes presupuestario que busca sanear las cuentas públicas. Sin sorpresa, 364 diputados votaron en contra. Eso lo obliga a presentar su renuncia y la de su gobierno al presidente Emmanuel Macron, quien es que a partir de ahora tendrá que decidir si nombra a otro primer ministro o convoca elecciones legislativas anticipadas. Pero los discursos en contra no iban para Bayrou, iban directo contra Macron, quien ya no tiene el respaldo del Parlamento ni de la sociedad civil y que espera que también renuncie lo más pronto posible. También tenemos otra información desde Argentina, otro terremoto político. La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, sufrió una dura derrota ante la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires. Un duro mensaje político en la antesala de elecciones parlamentarias del medio término del 26 de octubre. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. En Nepal, al menos 17 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas en Katmandú, su capital, cuando la policía dispersó una manifestación en contra del bloqueo de las redes sociales y de la corrupción. La protesta tiene lugar después de que el Ministerio Nepalí de Comunicación y Tecnologías de la Información anunciara el bloqueo de 26 plataformas, entre ellas Facebook, YouTube, X y LinkedIn. Y por último, Rusia intensificó su ofensiva contra Ucrania desde que el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con Trump en Alaska el pasado 15 de agosto en una cumbre que terminó sin ningún avance hacia un alto al fuego. El presidente Donald Trump afirmó que está dispuesto a imponer más sanciones a Rusia después de que Moscú lanzara su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra. 1:19, don Octavio, buenas tardes. Sin duda tenemos que hablar de fútbol. Esta también es semana de eliminatorias. Este martes termina la clasificatoria de Sudamérica para la Copa del Mundo de 2026. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Claramente estamos todos a la expectativa del partido de mañana, por más allá de la clasificación de Colombia ya a la Copa del Mundo. Venezuela y Bolivia pelean por el puesto del repechaje. Hoy también hay fútbol en diferentes lugares del mundo. Hoy, por ejemplo, hay un partido clave que va a jugar Italia en minutos frente a Israel y que podría acercarlo o alejarlo una vez más de la Copa del Mundo, así que muchísimas cosas con respecto al fútbol. Don Fabio Poveda, ¿ya salió la selección de Barranquilla hacia Maturín?
Hola Ricardo, la selección va camino ya hacia el aeropuerto Ernesto Cortizos para tomar el vuelo charter que lo lleve a la ciudad de Maturín. Esta mañana bien temprano entrenaron en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, no regresaron al Hotel Dan Carton, allí se quedaron, allí almorzaron y ya van camino hacia el aeropuerto para tomar el vuelo charter que lo lleve hacia la ciudad de Maturín, donde mañana enfrentarán a Venezuela a partir de las 6:30. Ya regreso con usted, Fabio, con las voces de los protagonistas. Hoy hubo rueda de prensa del técnico Néstor Lorenzo y de los jugadores de la selección colombiana de fútbol. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. Me alegra saber que estás allí y me alegra saber de tu actitud amable, de tu actitud constructiva. Me alegra saber que tus comentarios están siempre guiados por la bondad. Oye, ojalá compartas con otros nuestro mensaje, ojalá te suscribas a nuestro canal y que siempre estés aquí. Porque en Blue, la radio se ve. Teniendo en cuenta el comunicado de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en la que dice que algunos alcaldes desconocen la labor de la Cancillería, esto fue lo que dijo el alcalde Alejandro Eder en Mañanas Blue. Yo tengo una excelente relación con el embajador García Peña, he hablado con él inclusive en estos días y él tiene claro que aquí estamos es para impulsar las relaciones de Cali. Yo creo que es desafortunado que en el ambiente tan polarizado que hay en nuestro país se generen este tipo, digamos, de situaciones que la verdad no dan a lugar, sobre todo en un momento cuando todos tenemos que estar unidos, porque lo que está en juego no es un puntico político decisivo o sino nuestro. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22 minutos, hablamos de economía, hablamos de 2 decretos a través de los cuales el gobierno obtendrá este año, escuchen ustedes la cifra, hasta 9 billones de pesos. Para los expertos prácticamente son 2 mini reformas tributarias que están cobrándose a pesar de que están demandadas ambas reformas, ambos decretos, ante las altas cortes. De esa manera, el gobierno del presidente Gustavo Petro intenta compensar el efecto de la derrota tributaria del año pasado que buscaba 12 billones de pesos. Recuerdan ustedes que se intentó pasar una ley de financiamiento que fue hundida en el Senado de la República. Marcela Peña. El decreto de conmoción interior en el Catatumbo permite recaudar 2.8 billones de pesos. Ya se recibieron más de 990.000 según la DIAN. Está en manos de la Corte Constitucional este decreto hace casi 7 meses. 24 intervenciones ciudadanas pidiendo tumbarlo, entre ellas la de la Asociación Colombiana de Minería, que dice que no entiende por qué se cobra todo el año si la conmoción eran 90 días, y la de Fecoljuegos. Por otro lado, el decreto de retención en la fuente recaudará 6 billones este año. No tiene una sino 5 demandas ante el Consejo de Estado y va a llegar una sexta, la del Consejo Gremial Nacional, que ya está prácticamente lista y en manos de abogados. Como puede ver usted, este año el gobierno logró compensar el golpe de la tributaria que hundió el Congreso el año pasado a punta de decretos. Un dato relevante ahora que el gobierno quiere una nueva reforma tributaria por 26,3 billones de pesos. Y hablamos ahora de un nuevo contrato que está publicando el gobierno para mantener durante 7 meses más a Vera Grave, ex constituyente, ex guerrillera del M-19, como jefa negociadora de paz del gobierno nacional con el ELN, a pesar de que ese proceso con esa guerrilla está congelado desde hace varios meses. La historia, Caterina Ávila. La paz total del gobierno Petro se traduce en ataques contra la autoridad, un ELN ausente de la mesa desde hace casi un año, disidencias en negociaciones frágiles pero activas y procesos urbanos emergentes. A esto se suman comunidades instrumentalizadas que limitan a la fuerza pública. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro insiste en mantener diálogo en todos los frentes y hoy en el CECOP aparecieron 4 contratos del Departamento Administrativo de la Presidencia con negociadores de paz de las delegaciones del gobierno, entre ellos el de Vera Grave por 175 millones de pesos y una duración de 7 meses para liderar la delegación en los diálogos con el ELN, pese a que llevan más de un año congelados. En conversación con Blue Radio, Grave defendió el contrato alegando que en la quietud hay más trabajo y que con una delegación reducida como la que hay ahora ha debido asumir la carga sola. La jefatura de la delegación del gobierno nacional en proceso de paz está activa. Ningún proceso
proceso de paz surge de la nada, hay que hacer esfuerzos permanentes de diálogo, enviar y recibir mensajes, atender situaciones humanitarias, buscar alternativas para que existan formas de retomar el diálogo, hacer pedagogía por la paz dialogada, entre otros. En esta medida no debe sorprender que continúen los esfuerzos de paz. Uno no tira la llave del diálogo cuando hay suspensiones, sino que busca formas para retomar. Eso es difícil de entender y es difícil de hacerlo en medio del conflicto, pero ese es el camino del diálogo para la paz. Un ejemplo claro ha sido toda la gestión que realizamos en torno a la liberación de los 2 soldados en Norte Santander. Los otros contratos del DAPRE son con Jenny Calvo, Feliciano Valencia y Fabio Valencia, que hacen parte de la delegación del gobierno en las conversaciones de paz con las disidencias de Andrei y Calarcá, todos por 117 millones de pesos cada uno. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Finalmente, el viernes pasado se concluyó el proceso de devolución de la EPS Sanitas al grupo español multinacional Keralty, luego de la orden que le dio la Corte Constitucional a la Superintendencia Nacional de Salud. Las conclusiones giran en torno a la billonaria deuda que se mantiene y a las duras críticas del grupo español sobre la manera en la que el gobierno del presidente Petro les está entregando ahora la EPS. La entrega de medicamentos a pacientes es uno de los principales motivos de preocupación. Nicole Buitrago. Buenas tardes. La sensación de los afiliados a la EPS Sanitas tras más de un año de intervención no es del todo positiva. Pésima, porque uno se demora, porque no le autorizan en el momento en que debe autorizarse. Más que todo por los medicamentos, no los entregan a tiempo. Esa es la principal preocupación de los dueños de la EPS Sanitas, que hoy recuperan la administración. El grupo Keralty, en un comunicado, aseguró que el daño causado por la intervención que hizo el gobierno es devastador. Juan Pablo Rueda, directivo de la EPS Sanitas. Encontramos una situación financiera bastante más compleja que la que había antes de la intervención. Hubo un deterioro patrimonial que creció en casi que 1,7 billones de pesos, un aumento muy significativo de quejas, de tutelas. Y aunque recuperaron la administración, aseguran que hoy hay pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas. El balance a nivel de presupuesto no es positivo, por eso el gerente advierte que la recuperación será lenta y dependerá de lograr acuerdos con el gobierno para ajustar la UPC. ¿Fue el remedio peor que la enfermedad? Sí, fue peor el remedio. Si el gobierno realmente no acata las órdenes de la Corte Constitucional, no revisa y ajusta la financiación del sistema, no vamos a lograr salir adelante. Con el regreso de la administración de la EPS a manos de sus directivos, el reto será mejorar las atenciones para más de 5.8 millones de afiliados. 1:27. ¿Qué dicen los pacientes de la EPS Sanitas? Jessica Gutiérrez, dicen que todavía no han recibido información oficial sobre la devolución de la EPS por parte de la Supersalud a sus dueños, y está siempre la incertidumbre, las dudas sobre las citas, sobre los tratamientos y sobre los medicamentos, como lo estábamos escuchando. Así es, Ricardo, pues como nuestra compañera Nicole indicaba, los pacientes en este momento sienten una gran incertidumbre, porque ellos afirman, con los pacientes que hablamos acá en Blue Radio, que vieron un decaimiento en la atención después de que el gobierno interviniera a esta EPS. Recordemos que duró 17 meses bajo la intervención del gobierno. Pues en este momento afirman que la EPS no se ha comunicado con ellos, no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento de si va a afectar algo, si van a cambiar, digamos, algo muy importante era los dispensarios de medicamentos, que recordemos lo cambió el gobierno durante su intervención. Los pacientes indican que no tuvieron una atención muy buena mientras estuvieron dispensando esos medicamentos. Escuchamos lo que nos dijo Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo. En Sanitas sí hubo un deterioro a partir de la intervención, una crisis de entrega de medicamentos, cambio de operadores que tampoco han sido los mejores, que siguen incumpliendo. Y Ricardo, pues así las cosas, está a la espera los pacientes de si esta entidad les va a dar un paso a seguir o dónde tienen que ahora pedir las citas, reclamar sus medicamentos, y a la espera también si esta situación va a mejorar. Luis Carlos Reyes, precandidato presidencial, responde a la acusación del presidente Gustavo Petro, en donde este le dice que su candidatura es una barbaridad ética. Realmente, Néstor, lo que quiere decir es que el presidente está en desacuerdo con mi candidatura presidencial, está diciendo una serie de cosas sin fundamento, o sea,
Se sabe, yo creo que es ampliamente conocido por la opinión pública, la manera en que han sido mis denuncias hechas desde cuando era funcionario, desde cuando era director de la DIAN, que han destapado el escándalo de corrupción que ahora vemos, en el cual pues se han estado entregando prebendas tanto en la DIAN con posterioridad a mi salida, como en el gobierno nacional a través de los cupos indicativos por los que hoy se investigan exministros y exfuncionarios. Y obviamente pues creo que el presidente ha tomado esas denuncias de corrupción como un tema personal mío contra él, que no lo es, tampoco es nada de oposición a eso. Momento en Blue Radio. 1:30 y noticia urgente que confirma el presidente de la República. Dice el presidente Gustavo Petro que todavía hay 7 militares secuestrados por civiles. El presidente no entrega detalles, pero se asume que serían de los militares que estaban secuestrados en el Tambo, en el departamento del Cauca. Estamos buscando información adicional con las fuerzas militares para saber si se trata de ese hecho o si se trata de otra asonada o de otro secuestro. Hablando del secuestro en el Tambo, Blue Radio ha podido confirmar con fuentes de inteligencia quién sería el hombre que se hace pasar como integrante de las juntas de acción comunal, pero que sería el gran articulador de la instrumentalización de la población para el secuestro de estos uniformados. Felipe García, ¿de quién se trata? Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, las investigaciones que siguen las autoridades tras el secuestro de estos 45 militares en el Tambo Cauca apuntan a un hombre identificado como Edward Rubiano Álvarez, conocido como alias Gibi. Según inteligencia militar, este hombre habría jugado un papel central en la asonada en la cual secuestraron a estos uniformados durante varias horas bajo presión de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Aunque se presenta, Ricardo, como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Tigres, Rubiano, dice inteligencia, sería en realidad una ficha clave de las redes de apoyo a la estructura residual de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Su doble papel le ha permitido ganar influencia incluso en las comunidades del Cañón del Micay, una región estratégica para el narcotráfico. Alias Jimmy también ocupa el cargo de secretario de la Asociación Campesina del Tambo, desde donde, de acuerdo con inteligencia militar, ha impulsado la participación de la población en protestas y bloqueos que terminan por frenar las operaciones del ejército. Su protagonismo se hizo evidente en la reciente retención de los militares, que solo fueron liberados tras la mediación, recordemos, de organismos humanitarios. La mitad de ellos fue trasladada en helicóptero en un primer momento a Popayán, mientras que el resto permaneció bajo custodia militar hasta completar la evacuación, hasta completar este grupo que está ya en Popayán. Ricardo, es lo que nos confirman las fuerzas militares a esta hora. 1:32, Felipe, gracias. Vamos a Cúcuta. Detalles del nuevo ataque armado que dejó 3 personas asesinadas. Richard Quiñones. Las autoridades investigan si un ajuste de cuentas fue el móvil del ataque armado ocurrido en el asentamiento humano Nueva Ilusión, en el anillo vial occidental de Cúcuta, que dejó 3 personas muertas y 2 mujeres heridas. De acuerdo con los reportes, hombres en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial donde varias personas departían y dispararon de forma directa. En el lugar murieron Heiner Rolán Caballero y Fabián Henry Miranda Cañas, junto a una tercera víctima que aún no ha sido identificada. Los cuerpos ya se encuentran en medicina legal. 2 mujeres que trabajaban en el sitio resultaron lesionadas, una de ellas con un impacto en su mano y otra con múltiples disparos en glúteos y piernas. La policía judicial asumió la investigación en este violento hecho, que marca este importante tramo de acceso hacia una zona que lleva al Catatumbo. Y en Anorí, Antioquia, se confirma el secuestro de un integrante de resguardos indígenas, aparentemente víctima del Clan del Golfo. Héctor Santamaría, en Medellín. Pues Ricardo, se trata de Jonathan Ochoa Chigama, integrante del resguardo indígena en el municipio de Anorí, que en las últimas horas fue retenido y llevado con rumbo desconocido, presuntamente por miembros del Clan del Golfo. Según el alcalde de esta localidad, Gustavo Alfredo Silva, le ha contado a Blue Radio que los hechos ocurrieron exactamente en un sector conocido como Los Guamos, en la vereda Tenche Abajo. Ya informamos al ejército, informamos a todos los organismos de seguridad. La presencia de estos grupos nos ha traído muchos desplazamientos. Ya llevamos 5 en este año y ahora pasa este nuevo hecho un poco muy preocupante. Hasta el momento, las autoridades locales aseguran que no tienen conocimiento sobre alguna amenaza o riesgo de seguridad, no solamente para él y para el resto de la comunidad indígena, por lo que en los próximos minutos, Ricardo, habrá un consejo de seguridad. 1:34, hablando de violencia, siguen llegando desplazados a Arenal del Sur, en Bolívar, ante las amenazas del ELN. Más de 700 familias han sido afectadas. Dálida Orozco.
El sur de Bolívar enfrenta una nueva crisis humanitaria, esta vez en Arenal del Sur, en donde ya son cerca de 700 familias que se han desplazado de los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo y otras 3 veredas más, luego de que el ELN les diera un ultimátum de 24 horas para abandonar sus territorios. Durante el fin de semana y en las primeras horas de este lunes, siguen llegando a los albergues temporales acondicionados en el Coliseo y colegios del municipio, más y más familias motivadas por el temor. El secretario de Seguridad de Bolívar, Emanuel Berrío, explicó que la comunidad ha puesto como condición la presencia de tropas del ejército para retornar a sus territorios. Sin embargo, según información de inteligencia, esto podría ser una estrategia del grupo armado. Lo que podría estar pasando es que están generando una crisis humanitaria en este punto de poco interés para ellos, para obligar a que la fuerza pública se movilice de los puntos que efectivamente sí son de su interés y que hoy están bajo el poder del Ejército Nacional. Entre tanto, el ejército confirmó que en operaciones militares y combates en el sur de Bolívar fueron abatidos un cabecilla del Clan del Golfo y al parecer su pareja sentimental, además de alias Bejuco, integrante del ELN, responsable del secuestro del líder social Luis Eduardo Borges. Regresamos al trino del presidente de la República de hace minutos, donde abre la puerta a la posibilidad de la aspersión con glifosato de los cultivos ilícitos en los sitios en los que la ciudadanía, dice él, ataque al ejército. El presidente le está pidiendo a la Corte Constitucional reconsiderar su sentencia, la sentencia que en teoría prohíbe la fumigación aérea con glifosato, pero hay una sentencia de 2021, Sergio Barbosa, que deja prácticamente en manos del presidente de la República y del Consejo Nacional de Estupefacientes la decisión sobre si utiliza o no el glifosato para la aspersión de cultivos ilícitos. Hola Ricardo, sí señor, como usted lo mencionaba, pues el presidente Gustavo Petro puso nuevamente sobre la mesa la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. En este sentido, pues él está pidiendo a la Corte Constitucional a reconsiderar esa sentencia para permitir la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con ese agroquímico en las regiones en las que la ciudadanía ataque al ejército. Ahora hay que decir que la Corte ha hecho varios pronunciamientos sobre esto y ha refrendado mediante distintos autos las restricciones a la aspersión con glifosato. En 2019 la Corte Constitucional volvió a pronunciarse sobre la utilización de este agroquímico y en ese sentido determinó el alto tribunal que el Consejo Nacional de Estupefacientes es quien debe tomar la decisión de reanudar la aspersión aérea con base en la sentencia T-236 de 2017, que no señala condiciones absolutas, es decir, no es potestad en este caso de la Corte Constitucional, sino del Consejo Nacional de Estupefacientes, e incluso nosotros ya consultamos con abogados constitucionalistas quienes señalan que la Corte, después de proferir una sentencia, tomar una decisión, pues no hay lugar a reconsiderar la misma, Ricardo. Una 37 hablan los candidatos a propósito del secuestro de 45 militares en el Cauca. Repito, acaban de ser liberados. Todos están libres, los 45. Aún no se sabe de dónde sale la cifra de 7 secuestrados que permanecerían en poder de ese grupo por parte de las disidencias, como lo plantea el presidente Gustavo Petro. Pero todos coinciden, hablando de los candidatos, en que se necesita el regreso del uso proporcional de la fuerza para evitar el sometimiento de los uniformados. Miguel Cardosa. La repetición de secuestros de militares por parte de ciudadanos instrumentalizados y en algunos casos por integrantes de grupos armados camuflados entre la población civil reavivó el debate sobre las medidas a tomar desde el alto gobierno. Los precandidatos presidenciales tienen varias propuestas. Juan Guillermo Zuluaga dijo que se debe devolver el principio de autoridad. En este año más de 200 soldados secuestrados. ¿Qué hay que hacer? Aplicar el Código Penal. Es que el tema de las guardias campesinas y demás fue un instrumento de los bandidos. Entonces estas comunidades que se dejen intimidar. Una posición similar defiende el aspirante del Partido Conservador, Efraín Cepeda. Es un suceso que se repite. Aquí lo que tiene que haber es actuación de nuestras fuerzas militares para salvar a sus pares. No puede ser que grupos narcotraficantes guerrilleros estén por encima de las fuerzas militares. Entre tanto, Juan Carlos Pinzón abogó por la política que afirma aplicó cuando era ministro de Defensa, de responder con el uso proporcional de la fuerza. Si nuestros militares y policías siguen siendo sometidos
quien queda sometido es el pueblo colombiano. Se requiere una legislación fuerte y una determinación fuerte para que las fuerzas militares y la policía puedan hacer uso de la fuerza cada vez que sean atacados por cualquiera que sea instrumentalizado por un grupo terrorista o una banda del narcotráfico. Ya, de una vez por todas. La polémica sobre el tema se mantiene por el secuestro ayer de 72 militares en el municipio del Tambo, quienes fueron liberados hace minutos. 1:39 y es ruidoso el silencio de la cúpula de la Fiscalía pidiendo la liberación de 2 de sus funcionarios judiciales adscritos al CTI, que hoy cumplen 4 meses secuestrados en el departamento de Arauca. Hoy sus familias, los sindicatos, los trabajadores, 1, le piden a la fiscal general que diga algo, que se pronuncie, y 2, al gobierno nacional que facilite su liberación. Kalila Peña. Ricardo, las víctimas están identificadas como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. Por medio de una velatón, funcionarios y colegas de las víctimas solicitaron celeridad del gobierno en la mediación con el grupo ilegal ELN, presunto responsable de este hecho. Señora Fiscal General de la Nación, que hagan lo posible para que medien con el ELN, quien en su nombre dice ser Ejército de Liberación Nacional, para que nos devuelvan a nuestros compañeros Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, que hoy están cumpliendo 4 meses de secuestro. Recientemente se difundieron imágenes de supervivencia de los 2 funcionarios. Solicitaron al gobierno nacional y a las autoridades colaborar para que su liberación se realice pronto y de manera segura para su integridad. También enviaron un mensaje a sus familiares pidiéndole a las autoridades que protejan a sus allegados y que confíen en que pronto volverán a reunirse. El día de su secuestro fueron retenidos con sus credenciales y el armamento de dotación. El hecho lo confirmó el mismo grupo criminal por medio de un comunicado oficial difundido por redes sociales. Al sur de Bogotá hay cientos de vehículos de carga represados por cuenta del derrumbe que comenzó el sábado a las 6:30 de la mañana. Y de ahí en adelante se han desencadenado muchos derrumbes. Todavía no hay tiempo estimado de apertura de la vía. Han caído 100.000 metros cúbicos de tierra, de piedras, de árboles, los que bloquean los 4 carriles de la carretera en el kilómetro 18 a la altura de Chipaque en Cundinamarca. Se reactivaron ya los trabajos de las volquetas que hay de las retroexcavadoras de la maquinaria amarilla de Coviandina, el concesionario que llevó para resolver el enésimo problema en esa carretera. Están sugiriendo la alterna, que es la transversal del Cisga, la vía Chuachí y la perimetral de Oriente, que es una vuelta infinita. Quiere decir no tomar por el oriente, sino salir por Boyacá, que es un retraso de 17 horas. Por supuesto, también una vía muy blandita. Los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder viajaron a Washington para reunirse con delegados del gobierno de Donald Trump. En Mañanas Blue, el alcalde de Cali explicó el sentido de este encuentro. Aclarar que al momento nosotros vamos a reunirnos con 3 congresistas demócratas y 3 congresistas republicanos en agenda conjunta que tendremos los 2 alcaldes. Luego cada uno tiene otras reuniones ya con relación a su ciudad. Lo segundo, nosotros, el tema de la certificación o no de Colombia, eso no es algo que nos concierne a nosotros. Eso es algo que lo define o es responsabilidad del gobierno nacional. Es algo que por el bien de Colombia ojalá se logre evitar esa certificación o de certificación, mejor dicho, que Colombia la vuelvan a certificar es lo que sería lo ideal para nuestro país. Pero más allá de si la certifican o no o desertifican, nosotros necesitamos fortalecer la relación bilateral. Se necesita hacer a nivel de ciudad en este caso. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Presupuesto de la nación en lo macro y presupuesto de los hogares en lo micro y lo más básico, bolsillo de las familias colombianas sujeto a una extrañísima paradoja por estos días, dólar barato
y aumento de la carestía, dos fuerzas que suelen moverse por la misma vía. Cuando el dólar baja, la carestía baja, o cuando el dólar sube, el costo de vida también sube, en una relación que es bastante en la misma vía, pues el 30% de los productos de la canasta familiar son precisamente importados, pero fuerzas que sin embargo se divorcian por estos días, moviéndose de manera opuesta, antagónica y muy extrañamente también en contravía. De un lado, con un dólar cayendo por debajo de los 4.000 pesos, una tasa representativa del mercado que abrirá hoy en 3.960 pesos, dólar que de hecho podría seguir cayendo si sigue la tendencia de los últimos días, con una caída del 1.47% en la última semana y una disminución de casi 10%, 9.95% en el acumulado del último año. Un termómetro no tanto de lo que está pasando aquí adentro, sino más bien de cosas que están ocurriendo afuera. Por ejemplo, decisiones de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos y el gran mandamás sobre el futuro del dólar a nivel global. También el precio internacional del petróleo a $66 hoy en su referencia Brent, que es la de Colombia, y en términos reales en su nivel más bajo en los últimos 25 años. Y estamos todos a la expectativa entonces de lo que va a ser ese partido de mañana en Maturín, en Venezuela, entre la selección Vinotinto y la selección Colombia. Ya será el último duelo de la eliminatoria sudamericana de cara a esta Copa del Mundo 2026. Venezuela y Bolivia juegan por el último cupo que daría vida al repechaje que se va a jugar en marzo de 2026 en México. Así que estamos atentos a eso. Fabio Poveda, como siempre, detrás de la selección Colombia, muy pendiente también de lo que dicen los jugadores y de todas las novedades del equipo de Néstor Lorenzo en ese último duelo. Fabio. Octavio, generalmente el técnico Néstor Lorenzo, y usted se pone a analizar, lleva a la rueda de prensa previo al partido un jugador que es suplente en el partido siguiente. Eso quiere decir, si seguimos con esa lógica, que Camilo Vargas no estaría en la formación titular. Ya esta mañana Ricardo Rego, por ejemplo, estaba hablando de la posibilidad de David Ospina desde el arranque. Pero con Camilo Vargas acaba de clasificar a su tercer campeonato mundial, aunque no jugó ningún partido en 2014 ni 2018. Bueno, ahora tiene la oportunidad de jugar por primera vez en un campeonato mundial, y sobre eso habló el arquero del combinado nacional. Creo que por más de que no hubiese tenido la participación en un evento mundialista, siempre me hice parte del grupo, siempre me sentí parte del grupo, y estar en la selección y estar en un grupo mundialista creo que tiene un valor significativo para mí y para mi carrera, independientemente de que en ese momento no pude actuar. En este momento se me dio la oportunidad de tener más continuidad y bueno, vamos al día a día. Todavía falta mucho para la cita y hay que seguir trabajando para poder obtener ese cupo. Y el profesor Néstor Lorenzo habló sobre la posibilidad, porque le preguntamos sobre la posibilidad de que jueguen Juanfer Quintero y James Rodríguez desde el arranque, o pueden jugar juntos. Solo ha sucedido una vez en el partido que jugaron ante Polonia en el Campeonato Mundial. ¿Podríamos ver en algún momento a los dos cracks en la cancha? Bueno, son dos grandes jugadores de ese partido hace más de 7 años. Yo lo que digo que un equipo se arma con una combinación de características, ¿no? Y una complementación de virtudes que puedan ejercer influencia en el juego, y ellos son dos jugadores que pueden jugar, y jugaron contra Ecuador también la última media hora o el último tiempo. De pronto un jugador que es buen pasador necesita jugadores que vayan al espacio, que se le muevan alrededor. Son una característica muy parecida. De pronto por eso es que a veces uno es reemplazo del otro, pero claro que pueden jugar juntos. Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, ya lo vamos a ver.
No creo que salgan desde el arranque el día de mañana. Venezuela, Octavio, usted lo sabe, no ha perdido en casa, 4 victorias, 4 empates, y esperan seguir por esa senda para asegurar el cupo al repechaje. Lo más importante es que dependen de sí mismo. Colombia, por supuesto, va a tener uno que otro cambio, no va a haber muchos cambios, no va a patear el tablero el técnico Néstor Lorenzo, va a volver Daniel Muñoz en la posición de lateral derecho en reemplazo de Santiago Arias, pero no va a haber muchos cambios seguramente en la formación titular. 6:30 de la tarde será el partido, ya la selección Colombia va a salir en unos minutos más o menos hacia Maturín en el vuelo charter directo a la ciudad venezolana, Octavio. Con todas las novedades entonces de la selección Colombia, Fabio Poveda, con Venezuela que espera a Colombia, que incluso Venezuela con los 3 resultados podría clasificarse al repechaje si Bolivia no le gana a Brasil en el Alto. Así que estamos atentos a eso porque evidentemente ahí se dará o Venezuela o Bolivia jugarán el repechaje el próximo mes de marzo en México. Mientras tanto, antes de cerrar los deportes, les contamos que a esta hora ya comienza la jornada eliminatoria sudamericana ya mañana, europea hoy en el mundo. A esta hora está jugando, por ejemplo, Israel frente a Italia. Acaba de marcar Israel, pero anulado el gol en ese partido. Italia puede quedar muy lejos del Mundial nuevamente o acercarse a Israel y a Noruega. También hoy tenemos un clasificado. Túnez clasificó al Mundial 2026. Se jugarán 3 partidos de la B del fútbol colombiano, entre ellos el Deportes Quindío y Huila. Fue presentado Gustavo Puerta oficialmente con la camiseta del Racing de Santander de la segunda división del fútbol español, equipo que lidera esa división y que ayer el colombiano marcó uno de los goles. Así que mucho fútbol, mucho deportes. Hoy lanza José Quintana en el béisbol de las Grandes Ligas. Por supuesto, toda la información, como siempre, acá en Meridiano Blue. El gobierno del presidente Gustavo Petro devolvió la EPS Sanitas a sus dueños casi 2 meses después de que la Corte Constitucional ordenara revertir la intervención. Sobre esto habló Juan Pablo Rueda, presidente global de salud de Keralty. Pues lo que conocemos después de 4 días de entrega que se surtieron la semana pasada y el viernes, digamos, se terminó el proceso, es algo que ya anticipábamos por la información que conocíamos públicamente, y es que hay un deterioro financiero creciente, inédito, digamos, de un tamaño muy grande que nos deja pues una dificultad hacia futuro para recuperar la operación muy grande. Entendemos que hay un deterioro en el servicio también muy importante. Hay un gran aumento en las quejas, hay un gran aumento en las tutelas a niveles que nunca se habían visto dentro de Sanitas, pero incluso en el tema de tutelas... ¿Usted tiene más o menos un cálculo de ese gran aumento en quejas y en tutelas de cuánto es? Las quejas han aumentado por encima de un 40% de las cifras que se tenían antes de la intervención, y las tutelas y sobre todo los desacatos, el no cumplimiento de esas tutelas se han casi duplicado y digamos, no solo a pesar de la tutela que tiene que interponer el usuario, lo que estamos llegando es a una situación donde ni siquiera se cumple la acción de tutela y allí tenemos problemas operativos muy serios. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Alias Harold, uno de los capturados por el atentado a Miguel Uribe Turbay, es una mina de información. En los chats queda claro que un día antes del ataque por poco se frustran los planes porque el menor que había buscado y que había socializado con la banda en una videollamada no volvió a contestarle el teléfono. Decía él en esas conversaciones, abro comillas, ese trabajo es para hoy y no puede quedar mal ni payasearme en la oficina. Mi hermano, cierro. Meridiano Blue. Sigue creciendo la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Llegó el secretario de Defensa de sorpresa de Estados Unidos a Puerto Rico y el ministro del Interior de Venezuela, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, pide hace minutos a los venezolanos prepararse en todos los frentes ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Esto dijo Diosdado Cabello. A la transición del pueblo en armas, la situación que tenemos, la transición del pueblo en paz. En paz. Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo. Ni tenemos guerra, ni queremos guerra con nadie.
Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas. 1:53 en estos juegos de guerra, en esta guerra de nervios. También el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anuncia refuerzo militar de Venezuela en la costa caribe. Santiago Martínez. Hola, sí, luego de que hace una semana se anunciara que 15.000 militares iban a reforzar la seguridad en los estados Táchira y Zulia, allí en la frontera con Colombia, ahora el gobierno de Nicolás Maduro lo extiende hacia el norte, en específico a los límites marítimos con La Guajira, también el estado Falcón y otros 3 estados al oriente, incluyendo la isla de Margarita. Reunión con el alto mando militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicaba que la medida busca cortar rutas del narcotráfico. Y aunque no mencionó a Estados Unidos y los buques en su explicación, esta movilización militar ocurre después de que Donald Trump dejara entrever el fin de semana que no descarta una operación militar dentro de Venezuela en contra del llamado Cartel de los Soles. Padrino López, incluso, y es quizás lo más importante, habló de sobrevuelos en el mar territorial. Escuchemos. En el oriente también del país, en Margarita, Nueva Esparta, en el estado Sucre y también en el estado del Tamacuro. Allí vamos a hacer un refuerzo con todos los medios disponibles. La Armada Bolivariana continúa su despliegue en los espacios marítimos, en la fachada caribeña y en la fachada atlántica. Y nuestra aviación militar bolivariana defendiendo nuestro espacio aéreo venezolano y patrullándolo también. Esto último del espacio aéreo también se informa luego de que la semana pasada Estados Unidos denunciara que 2 F-16 venezolanos sobrevolaron uno de los buques, algo a lo que no se refirió el gobierno de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa además reveló que hacia el sur, estados Apure y Amazonas, también frontera con Colombia, hay mayor patrullaje, sobre todo en los ríos, a cargo de la Marina venezolana. Igual resaltar lo dicho por el presidente brasileño Lula da Silva, quien criticó la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, pues afirma que es un factor de tensión incompatible con la vocación de paz de la región. Antes del blog deportivo, ¿qué se sabe, Juan Camilo Merlano, en Washington sobre la visita de los alcaldes de Medellín y Cali a varios congresistas en la capital estadounidense? Con una serie de reuniones en el Congreso arrancó la agenda de los alcaldes Alejandro Eder y Federico Gutiérrez, así como también de delegados de la alcaldía de Barranquilla en Washington. Si bien reconocieron que no pueden negociar cuestiones en materia de certificación, sí dejan claro su mensaje a congresistas, que cualquier tipo de decisión que se tome no afecte a las fuerzas militares en Colombia. Yo sí le estoy diciendo a los senadores, tanto demócratas como republicanos, esa decisión de la desertificación la toman ustedes. Lo que nosotros sí les decimos es: no le quiten la ayuda militar a nuestra policía, a nuestro ejército, y que no se den las sanciones económicas en caso de que eso se dé, porque serían pérdidas de millones de empleos y sería más crítica la situación en Colombia. Hoy sostendrán un almuerzo con la representante republicana María Elvira Salazar y en horas de la tarde tendrán una reunión con miembros del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Posteriormente, una reunión con ex embajadores de Estados Unidos en Colombia. Para el día de mañana tendrán un desayuno con el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno. También reuniones con otra serie de congresistas y se espera que puedan sostener una reunión con un alto funcionario del Departamento de Estado. ¿Vas a pagar?